Capítulo 15. El pacto secreto. Como era la tradición de cada 666 años, el sumo sacerdote entró a la cueva oscura, listo para sacrificar a las víctimas que estaban atadas sobre 6 altares. Eran mujeres hermosas, blancas y vírgenes. Las habían escogido cuidadosamente de entre los monasterios en Europa, atrayéndolos con engaños. La Semana Mayor estaba cerca y era el tiempo perfecto para ese gran rito en particular. 5 sacerdotes más se les unieron. Llevaban capuchas picudas de color negro sobre sus hombros. Todos ellos pertenecían a la secta de los Khazarian. Habían sido infiltrados estratégicamente como sacerdotes católicos, ministros protestantes, imanes, rabinos, monjes budistas, sacerdotes hindúes y, por supuesto, entre los adoradores de Lucifer. Cada uno de ellos llevaba cubierta la cabeza con una especie de mitra, con 2 orificios a la altura de los ojos que les permitía ver a través de ellos. Ninguno de los presentes parecía haberse conocido con anterioridad. Sin embargo, todos pertenecían a los Khazarian, aunque habían sido seleccionados en diferentes países. Era lo acordado por cada una de las 65 familias que gobernaban económicamente el mundo. Nadie hablaría durante el rito, excepto el sumo sacerdote de Satanás. Toda la ceremonia la harían en latín, como había sido estipulado desde el inicio de la secta. Eran las 5:15 de la tarde. Todavía tenían 45 minutos más para llegar al sitio exacto del sacrificio, que estaba ubicado en el cementerio subterráneo dedicado a la diosa Batica, justamente debajo de la Capilla Sixtina, donde la Iglesia Católica había fundado su imperio, pretextando que allí se encontraban los restos mortales de San Pedro, el discípulo de Jesús. Pero conforme a la verdadera historia, Simón Pedro nunca había pisado tierras romanas. En realidad, los rumores habían logrado que la historia fuera tergiversada, como si existiera la evidencia de que los soldados romanos habían crucificado a Pedro cabeza abajo en tierras romanas. La Santa Sede comenzó a afirmar que el pescador iletrado había sido el primer papa, afirmación que nunca habían podido comprobar con datos históricos fidedignos. El mundo católico seguía teniendo más preguntas que respuestas, pero se negaban a abandonar su tradición e iglesia, aunque su grey había sido traicionada una y otra vez a través de los siglos. Los 6 sacerdotes comenzaron a bajar los escalones de mármol blanco, causando que sus tacones provocaran un molesto eco. Los muros del pasillo estaban tapizados con óleos sacros y profanos, lo mismo que había esculturas con todo tipo de representaciones. Los pasos de los prestes eran firmes. Todo lo habían ensayado durante meses en las réplicas secretas que habían sido construidas en varios países. Nada debía de salirse de lo estipulado. La única diferencia en todo el rito es que hoy era el gran día. No podían llegar ni un minuto tarde. Si acaso sucedía eso, el sacrificio sería inválido y tendrían que esperar otros 666 años. De nulificarse tal rito, 5 sacerdotes tenían la obligación de quitarse la vida, y el último de ellos debía informar al Papa Negro para que enviara a recoger la basura. Después de dar su nefasto informe, el sobreviviente terminaba suicidándose. Los sacerdotes llegaron a la entrada de la cueva, que se encuentra justamente
bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. La luz de las antorchas suplieron las lámparas eléctricas que fueron apagadas de manera automática por un sensor solenoide en cuanto entraron al recinto de muerte. El lugar olía a humedad, a sangre, a podredumbre. El sofoco era irremediable, añadiendo a eso el humo de las antorchas. Las jóvenes monjas aún permanecían narcotizadas y medio vestidas con sus característicos hábitos religiosos. Ahora era mucho más que imposible encontrar jóvenes hermosas y vírgenes que estuvieran dispuestas a ser sacrificadas en honor a la diosa Vatica, ama y señora de la gloriosa ciudad del Vaticano. Como en antaño, cada uno de los sacerdotes comenzaron a mascar unas hojas amargas de Vatica cannabis, mismas que también como en la antigüedad provocó en ellos un tipo de estupificación, provocando que cayeran en una especie de trance. Siglos antes, los naturales del monte de Vatica también habían mascado esa hierba. Casi enseguida comenzaban a tener visiones que consideraban ser de índole profético. Después de muchos años, las mujeres también empezaron a fungir como sacerdotisas emitiendo sus oráculos, por lo cual los etruscos les dieron el nombre de vaticinios. Algunos segundos después aparecieron 6 personajes más, vestidos con togas oscuras que cubrían todo su cuerpo. Los rostros también iban cubiertos con capuchas de color rojo, a excepción de uno, cuya capucha era de color morado. Cada uno de ellos llevaba un rollo escrito en sus manos. A las 6 en punto de la tarde sacrificaron a su primera víctima. El primer sacerdote tomó el corazón de la joven y lo exprimió hasta sacarle la última gota de sangre. El sumo sacerdote tomó una pluma de pavo real y se dispuso a escribir sobre una piel de cerdo curtida especialmente para delinear lo que sus amos le iban a dictar. La primera copa solo contuvo la mitad de la sangre. El primer hombre le dio su rollo. Para llevar a cabo nuestros planes, debemos obtener súbditos de todas las naciones. Aunque les prometamos vida eterna, nunca la tendrán, porque ellos son nuestras marionetas. Se les llamará neófitos, y se les enseñará a crear en falsos ritos, como si fueran una llave para tener acceso a los más altos reinos. Ellos pensarán que son uno de nosotros, pero nunca sabrán la verdad. Nunca aprenderán estas verdades, de lo contrario, se podrían volver en contra nuestra. La segunda joven fue sacrificada, y la copa casi fue llenada con su sangre. El sacerdote se apresuró a escribir después de haber recibido el segundo rollo. Por cada una de sus obras y crímenes, se les premiará con cosas terrenales y grandes títulos, pero nunca serán inmortales, nunca se nos unirán, nunca recibirán la luz ni viajarán al universo, nunca alcanzarán los reinos más altos. Los crímenes contra la humanidad les impedirán la entrada a nuestro reino, pero nunca lo sabrán. La verdad se ocultará tan cerca de sus rostros que no serán capaces de enfocarse sobre ella hasta que sea demasiado tarde. Tan grandes serán sus sueños de libertad que nunca sabrán que son nuestros esclavos. La próxima mujer a ser sacrificada
empezaba a despertar. Sin embargo, el siguiente sacerdote empuñó firmemente el puñal de jade, descargándolo con fuerza sobre el pecho de la víctima. El preste sonrió bajo la capucha oscura, exprimiendo el corazón y vertiendo el preciado líquido de vida en la copa. El sumo sacerdote continuaba escribiendo sobre la piel de cerdo lo que había en el rollo del tercer sacerdote. Cuando todo esté estratégicamente ordenado, la única realidad que nosotros habremos creado para ellos será su prisión. Entonces, ellos se maldecirán por haberse engañado a sí mismos, y entonces, cuando nuestra meta esté cumplida, empezaremos nuestra era de control total. El sacerdote pleno, quien vestía la capucha morada, se acercó a verificar lo que su súbdito escribía. Sonrió satisfactoriamente al comprobar la exactitud del pacto. Limitaremos las mentes de los débiles, usando las creencias que nosotros les hemos estado estableciendo desde que nuestro padre Satanás fue lanzado de los lugares altos. Si alguna vez averiguan que son más dignos que nosotros, entonces pereceremos. No podemos permitir que sepan que juntos pueden vencernos. Nunca deberán saber lo que hemos hecho, porque si lo hacen, no tendremos lugar donde ir excepto a los infiernos. La cuarta víctima fue sacrificada. Sin embargo, el corazón aún palpitante resbaló de entre los dedos del sacerdote asesino, cayéndosele a tierra. El hombre trató de limpiarlo lo mejor que pudo. Lo exprimió sacando muy poca sangre. Entregó su rollo con nerviosismo y regresó a su lugar. Hubo que sacrificar a la quinta virgen y entregar el quinto escrito también. Ninguno de los presentes notó que el pulso del sumo sacerdote temblaba. Finalmente se estaba dando cuenta de que ellos eran simples peones, fácilmente reemplazables. El preste empezó a temer por su vida, llegando a la conclusión de que en medio de todos aquellos desconocidos, la tradición podría darse en cualquier momento. Aún así continuó escribiendo. Ellos podrán ver fácilmente quiénes somos cuando el velo que tienen en su conciencia se haya caído. Nuestras acciones serán descubiertas. Sabrán quiénes somos, nos lanzarán y ningún cuerpo humano nos dará guarida. El sumo sacerdote empezó a transpirar. Le costaba trabajo respirar debajo de ese incómodo capuchón. Tal vez era la humedad del lugar, el calor, el aire enrarecido con el humo de las antorchas, el olor a sangre, o quizás todo junto. El pleno se acercó al sumo sacerdote poniendo su mano sobre el hombro del escribiente, obligándolo a pararse y a tomar la posición del último preste. Ahora, él debía sacrificar a la última joven, en tanto que su compañero empezaría a escribir. Con evidente nerviosismo, tomó el puñal. El temblor en su interior fue mayor cuando vio que los ojos de su víctima estaban abriéndose justo en el momento cuando él clavaba el instrumento de muerte. Con rapidez sacó el corazón del pecho de la joven y se lo entregó al nuevo escribano. Este es el pacto secreto por el cual viviremos el resto de nuestro presente y nuestras futuras vidas. Esto será realidad, dirigido a las nuevas generaciones.
Este pacto es sellado con la sangre de 6 doncellas y con nuestra sangre. Nosotros, los únicos que fueron expulsados del cielo a la tierra. 6 copas habían sido dispuestas antes de la ceremonia, mismas que los sacerdotes debían de beber después de haber terminado los sacrificios y escrito el pacto secreto. El pleno guió a cada uno de los sacerdotes, supervisando que cada uno de ellos bebiera de su respectiva copa y regresaran a su posición. Luego el pleno habló. Este pacto nunca deberá ser conocido, no deberá volver a ser escrito o contado jamás. De otra manera, esto podría soltar la furia de nuestro señor Belcebú sobre nosotros y seremos lanzados hasta las profundidades de donde se nos permitió venir y permaneceremos allí eternamente. Sin más, cada sacerdote cayó sin vida. El pleno se encargaría de informar a su superior para que vinieran a recoger la basura.